Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo webinar organizado por la red de portales it-latino.net, en esta ocasión junto con IFR Group, consultora Gold Partner de Microsoft. Mi nombre es Marina Puig. Os voy a explicar cuál va a ser el funcionamiento de esta sesión. En primer lugar, vamos a escuchar la ponencia que, como sabéis, hoy tratará de las posibilidades de Business Intelligence del ERP Microsoft Dynamics AX 2012. También conoceremos el caso de Unipresalud, empresa de prevención de riesgos laborales en la que IFR Group ha desarrollado un proyecto de Business Intelligence basado en la propia plataforma de Microsoft Dynamics. Acto seguido vamos a empezar una ronda de preguntas en la que todos vosotros estáis invitados a participar. Podéis hacer las preguntas de dos formas, vía voz IP, clicando en el botón Raise Hand, que es el que tiene una mano dibujada y que podéis localizar muy fácilmente en el panel de control. Si optáis por esta vía, yo os voy a abrir el micrófono para que formuléis las preguntas de viva voz. Si lo preferís, también podéis escribir las preguntas en la casilla donde pone Questions, de forma que yo las pueda leer a nuestro ponente de hoy. Deciros que este webinar, como siempre, está siendo grabado y que lo vamos a publicar muy próximamente en demosdesoftware.com, nuestro repositorio de webinars, donde vais a poder recuperar el contenido y ver que está clasificado en capítulos para que os sea muy fácil encontrar aquello que más os haya interesado. También vamos a publicar este seminario en nuestro canal de YouTube, videosit.com, todo con letras. Pues bien, dicho esto, solo me queda presentar a nuestro ponente de hoy. Él es Julio Iglesias y es consultor de Business Intelligence de IFR Group. Bueno, Julio, te voy a abrir el micrófono. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Julio, hola. Hola, buenas tardes, Marina, ¿qué tal? Pues muy bien, ya Hola, ¿me estamos. oyes? Sí, te estamos escuchando perfectamente, Julio. Te paso los Muy bien, mandos y puedes empezar tu ponencia cuando quieras. Gracias. estupendo. Muchas gracias, Marina. En primer lugar, muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Como comentaba Marina, mi nombre es Julio Iglesias. Soy consultor especialista en temas de Business Intelligence y dentro de lo que es la empresa IFR Group. No quisiera pasar la oportunidad para agradecer a todos los que estáis ahí al otro lado, a toda la audiencia, por haber podido hacer un hueco en esta tarde para poder asistir a este webinar. Si os parece, comenzamos. Vale, estupendo. Bien, me he permitido la licencia de veréis que tenemos claramente lo que es el webinar diferenciado en dos partes, una más teórica, que os prometo va a ser muy rápida, muy escueta, y una evidentemente con más demos, que es un poco lo que todos entiendo esperamos. En este sentido, me he permitido la licencia de llamar al webinar con el siguiente título, de proporcionando información a quién, cuándo, cómo y dónde la necesita. Creemos desde IFR que es realmente uno de los problemas que tienen la mayoría de las empresas, que se dedican demasiado tiempo a buscar la información en un conjunto, en una amalgama de datos, y no encuentran las soluciones con la rapidez y necesidad que se necesita. ¿Cuál va a ser la agenda de hoy? Aunque veáis muchas cosas, realmente van a ser tres capítulos muy principales. El primero, como veis, va a ser una pequeña introducción a lo que es la Business Intelligence, sin hablar ni de Microsoft ni de Dynamics, sino un par de definiciones, ya veréis que muy sencillas. Vamos a ir focalizándolo dentro cuál es la apuesta de Microsoft para la tecnología y dentro de lo que serían los proyectos de Business Intelligence, cuál es la apuesta. Y de esta manera entender realmente cuál es la apuesta que ha hecho dentro de Microsoft Dynamics AX 2012 de cara a Business Intelligence. Vamos a ver estas tres piezas, cómo se engranan, cómo son perfectamente alineadas dentro de la solución, en este caso, del ERP AX 2012. Evidentemente, la estrella de la jornada va a ser lo que es Dynamics 2012 y para ello vamos a centrar lo que es la segunda agrupación, segundo grupo en este sentido para la agenda. Veremos un poquitín por encima lo que es tanto lo que es el entorno como las propias características y funcionalidades que ofrece en este sentido la herramienta.
Veremos informes, veremos consultas, avisos y pilas, centro de roles, que ya os avanzo es una de las estrellas de la jornada, y algo de los archiconocidos cubos que muy seguramente muchos de vosotros ya estaréis utilizando. Aunque lo he puesto en tercera opción y no por ello es menos importante, como complemento a la solución global que en este sentido ofrecemos desde IFR, quisiera enseñaros dos complementos, en este caso Power Pivot y Data Mining, temas de minería de datos, que quizás no son muy conocidos, pero que realmente ofrecen una gran cantidad de opciones, de funcionalidades que creo pueden ser bastante interesantes. Por otro lado, y alineado con lo que es la presentación, con lo que es el webinar, iremos haciendo referencia a lo que es el caso de Unipresalud, empresa, como comentaba Marina anteriormente, dedicada a lo que es la prevención de riesgos laborales y donde realizamos un proyecto de Business Intelligence en una versión anterior, de hecho ahora estamos migrando, pero que se corresponde perfectamente con un poco cuál es el enfoque del webinar y la presentación. Comenzamos pues por una pequeña, breve descripción, si queréis, de lo que es Business Intelligence, porque muchas veces oímos lo que son los conceptos de Business Intelligence, pero no sabemos realmente a qué hacen referencia. Quisiera hacer un inciso y comentar que mucha gente cae en, no diré el error, pero sí de alguna manera en pensar que Business Intelligence es únicamente cubos o las bases de datos SOLAP que luego veremos. Esto no es así, no es de todo cierto, sino que el concepto de Business Intelligence es bastante más amplio y como veis en la presentación, pues puede parte desde una amplia categoría de aplicaciones y tecnologías para almacenar, analizar, compartir y proporcionar acceso a los datos. En este sentido veremos que los datos nos los va a generar la aplicación, en este caso ERP, pero ya incorpora toda una serie de aplicaciones y tecnologías, como vamos a ver, para ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones de negocio, que es realmente lo que vamos buscando. Seguro que a muchos de vosotros os suena lo que es esta diapositiva, donde de alguna manera, en 4 puntos, determinar, independientemente del departamento en el que nos encontremos, pues cuáles son las necesidades de información que acucian hoy en día. Evidentemente tenemos pocos datos a nivel analítico. Necesitamos no esos datos, sino más bien que sean información, que estén agrupados, sumarizados, que estén estructurados para que sean comprensibles y presentados de la manera que yo necesito. Muchas veces, evidentemente, poder hacer una comparativa respecto a periodos anteriores o temas presupuestarios, que pueda analizar esa información de una manera muy dinámica y evidentemente con toda la carga histórica, porque eso es importante dentro de la empresa para poder analizarlo. Y por qué no, obviamente, pues analizarlo desde distintos puntos de vista. No únicamente con todo el tema de seguridad, que veremos cómo se plantea la solución y cómo se integra, donde distintos usuarios pueden tener distintas necesidades, distintos perfiles, distintos permisos para analizar a la misma información, pero desde distintos puntos de vista. Evidentemente, como veis, todo esto son, y muchos de vosotros seguro que podéis poner multitud de ejemplos, multitud de casos a la hora de esas necesidades de información, cómo disponer de ellas. Permitidme muy brevemente para que veáis la diferencia que comentaba antes. La información, cada usuario dentro de la empresa tiene unas necesidades diferentes y esas necesidades pasan en parte, no todo lo que es el proyecto de BI, pasa en parte por la tecnología con la cual le vamos a proporcionar esa información. Fijaros, pudiéramos tener 3 niveles, lo que sería la información operativa, es decir, el día a día de la empresa, introducir un cliente, un albarán, hacer un pago, un diario, etcétera, etcétera. Esos usuarios típicamente, con informes y consultas, pues ya pueden disponer de la información que necesitan. Un estrato superior, que evidentemente se sustenta sobre lo que es la información operativa, sobre el sustrato inferior, pues vendría a ser la información de tipo gestión, típicamente relacionada pues con responsables de departamento, por ejemplo. Ahí las tecnologías pudieran ser perfectamente informes y consultas a un nivel más agregado, sistemas empresariales de reporting o los famosos cubos. Pero vemos que no son los únicos, tenemos también en un nivel un poquitín más superior, ya más la información agregada a nivel de dirección, pues podemos tener desde cuadros de mandos, cubos, sistemas a la toma de decisiones, sistemas de información geográfica, minería de datos o también el conocido Balance Scorecard.
Fijaros que en este sentido únicamente estamos hablando de las tecnologías, pero no de lo que es el proyecto en sí, que pasaría, por ejemplo, a partir de la creación de un data mart, un data warehouse departamental o corporativo para dar solución de una forma más completa. Ahora que hemos visto una pequeña definición muy rápida, muy somera de lo que es la Business Intelligence, veamos un poco cuál es la apuesta de Microsoft. Yo llevo más de 15 años trabajando en temas de Business Intelligence y casi todos ellos han sido con herramientas de Microsoft, y en este sentido, tal y como, de hecho, esta diapositiva es parte de una presentación de Microsoft, pues sí que he de confesar de que en este sentido ha hecho un esfuerzo muy grande por democratizar la Business Intelligence. No hace demasiado tiempo, podemos decir 5 o 6 años, pues todo lo que hacía referencia al BI, pues parecía que estaba como parte de un selecto grupo de ciertas personas que de alguna manera eran los elegidos para disponer de esa información. Esto ya no es así. En toda su amplia gama de productos y en cada producto ya se ve de esta manera, pues Microsoft ha hecho un esfuerzo para poner más al alcance de todo el mundo, independientemente del cargo, de las necesidades, temas de BI. Veréis que en general, pues, otra definición como veíamos antes, la idea de la Business Intelligence es proporcionar la información a quien la necesitan, cuando la necesitan, cómo la necesita, de la manera que la necesita. Como veis en la presentación, en la diapositiva, pues justamente se corresponde con este pequeño gráfico. Disponer de la información, ya damos por supuesto de que debe ser correcta, en el tiempo correcto, es decir, si la necesito y que no me venga de aquí 2 días o de aquí 2 horas, en el formato correcto, si la quiero ver vía web, si la quiero ver directamente en la pantalla, ahora ya en todos los temas de la nube, etcétera, etcétera, y acercándola mucho a lo que es el gran público, ¿no? En este sentido veremos también cómo se integra dentro de lo que es Microsoft Office con sus conocidos productos. Bueno. Dentro de lo que es la presentación, evidentemente va a ser bastante funcional a nivel de las demos, pero sí que haremos un par de menciones a nivel técnico. Y en este sentido, ahora que hemos visto una breve descripción de Business Intelligence, estamos encarándolo dentro de Microsoft, veamos realmente cuál es el artífice. Esta es una parte un poquitín más técnica, cuál es el verdadero artífice en este sentido de Business Intelligence, que no es otro que SQL Server. Sin hablar de Dynamics, para que veáis, y lo he diferenciado de esta manera a propósito, para que veáis cómo se va a integrar luego AX 2012, si nos vamos a la página de Microsoft y vemos cuál es la solución de BI, veremos que está en 3 etapas. Veremos que la primera va a ser la plataforma corporativa, que es SQL Server. SQL Server ya no es una base de datos. Yo creo que a partir de la versión 2005 ya lo deja de ser claramente. O sea, la 2005 fue la primera que realmente lo fue, la versión 2000 aún era conceptualmente base de datos. Actualmente tenemos implantando en nuestros clientes la versión SQL Server 2008 Release 2, que es tanto la base de datos como la plataforma corporativa de Business Intelligence. Si todo aquello que nosotros hagamos dentro de SQL Server lo queremos exportar, lo queremos poner de manifiesto dentro de la web, en este sentido tenemos SharePoint, ¿de acuerdo? Versión 2010 ahora mismo. Y, por defecto, las herramientas usuarias de usuario para la explotación de la información de cualquier nivel, por defecto, aunque hay otros productos, por defecto va a ser Office. Principalmente, por ejemplo, desde Excel o Visio. Muy bien, y llegados a este punto, la pregunta que os estaréis haciendo muchos de vosotros es ¿y qué pinta Dynamics en todo esto? Pues lo pinta todo, porque esto la veremos luego, porque ¿cómo podemos ver este triunvirato? Por un lado, lo que es la Business Intelligence, por otro lado, lo que es Microsoft y cómo se engloba dentro de Microsoft Dynamics AX 2012. Pues justamente con la diapositiva que os enseñaba antes, justamente todo, porque la plataforma por defecto de base de datos, plataforma de Business Intelligence que utiliza Dynamics es SQL Server, va totalmente integrado con SharePoint, como luego veremos. Y además, si esto no fuese suficiente, todos los usuarios pueden utilizar cualquiera de las herramientas de Office que se integran de manera nativa. Vamos a volver al anterior, si me permitís. Fijaros en este sentido cómo ya no es una base de datos SQL Server. Dentro de SQL Server tenemos un montón de servicios, un montón de componentes. Solamente a nivel, para que os hagáis una idea de qué papel juega la Business Intelligence dentro de SQL Server, todo lo que está en azul, como veis,
hace referencia a Business Intelligence. En ese sentido tenemos la propia base de datos, en este caso para hacer todo el tema de Data Mart o Data Warehouse. Tenemos todo el tema de integración de servicios, Integration Services, los antiguos que muchos de vosotros conoceréis, DTS, Data Transformation Services. Tenemos Analysis Services, que es la plataforma que nos va a permitir realizar bases de datos multidimensionales y minería de datos. Y tenemos también lo que es Reporting Services. De hecho, para que veáis la integración, justo en esta versión, en Dynamics AX 2012, todos los informes, luego veremos alguno, todos los informes se realizan con Reporting Services. Fijaros un poquitín en lo rojo y en lo azul, en lo verde y en lo rojo, perdón. En lo verde tenemos lo que es Visual Studio, que luego entraremos, y en lo rojo pues más las plataformas, las herramientas de gestión, típicamente de gestión de bases de datos. Pero fijaros en esta parte de aquí arriba donde vemos realmente cómo se corresponde con aquella diapositiva de los tres pilares. Tenemos las herramientas de Office, tenemos lo que es SharePoint, plataforma en este caso web, y en caso necesario, que de momento no es ámbito de esta presentación, pues pudiéramos tener terceras aplicaciones de terceras empresas. Bien, vamos a centrarnos ya directamente en Dynamics. ¿Qué es lo que esperamos dentro de un RP? Si me permitís, me voy a centrar únicamente en esta última columna, que es realmente pues que tenga el BI integrado. Le puedo pedir que sea un activo, le puedo pedir sencillez, que tenga completas soluciones dentro de la industria, que tenga verticales, que sean específicamente para mí, pero yo evidentemente le voy a pedir que sea todo el análisis y el Business Intelligence lo tenga integrado. ¿Por qué? Porque lo que realmente necesito es transformar datos en información. Bueno, un poco lo que comentaba haciendo referencia al caso de Unipersalud, es una empresa que, si no recuerdo mal, tiene cerca de 800 usuarios por toda España y de alguna manera las necesidades allí pues eran diversas. No era lo mismo los trabajadores diarios, los profesionales propios de informática, usuarios clave, directivos, desarrolladores. Y fijaros un poco, y es el modelo que vamos a hacer en esta presentación, en este webinar, pues que cada uno de ellos necesitaba la información de una manera específica. Aunque fuese el mismo dato, la misma información, pues la manera de presentarlo no tenía por qué ser exactamente igual. Bueno, un poco hemos hecho la parte de presentación para situarnos, que es lo que podemos hacer al menos sobre el papel. Vamos a ver ahora toda una serie de demos, comenzando por lo que es el entorno de AX 2012 y en la parte de informes, consultas y alertas. En este sentido, yo ahora me he conectado a lo que es una máquina virtual, donde tenemos el 2012, ¿de acuerdo? Fijaros, yo abro, de hecho ya lo tengo abierto lo que es Dynamics. Los que conozcáis Dynamics pues veréis que se parece mucho a versiones anteriores. Lo que es un panel, dijésemos en este sentido, aquí a la izquierda con los distintos departamentos o agrupaciones, pues clientes, proveedores, contabilidad general, etcétera, etcétera. Y en este sentido lo que sería, pues las distintas categorías no han cambiado mucho. Pero bueno, si entramos un poquitín ya veremos que dentro del propio RP, dentro del propio Dynamics, la manera en la que se ha orientado la configuración de la presentación de los datos ya dista mucho de versiones anteriores y en este sentido creo que ha sido un gran acierto. Fijaros, por ejemplo, si nos vamos a todos los clientes, me aparecerá lo que es un formulario, ¿de acuerdo? Donde la manera en la que yo los tengo agrupados no es exactamente igual que en versiones anteriores, sino que nos va a permitir focalizarnos en aquella información que necesitamos en cada momento. De manera que si yo cojo un cliente en concreto y le digo editar, automáticamente ya me cambia lo que es el modo. Esta es una de las novedades en cuanto a los típicos formularios de Dynamics. Y fijaros la cantidad de información que tengo en la pantalla, pero agrupada de la manera que voy a ir a buscar solamente aquella que necesito en cada momento. Si habéis utilizado versiones anteriores, fijaros que ya no tengo lo que son las típicas pestañas ni los botones de la parte derecha, sino que este es el formulario tipo donde fijaros la manera en la que se ha organizado la información. Esto, aunque no lo parezca, realmente también es un paso dentro de lo que es la Business Intelligence. Pero bueno, si solamente fuesen esto las novedades, pues realmente tampoco no tendría mucho sentido. Veamos, por ejemplo, todo el tema de los informes. Nos vamos a ir a clientes. Y dentro de proveedores, clientes mismos. Nos vamos a ir a ver, pues por ejemplo, aquello que os comentaba del tema de Reporting Services. Está totalmente integrado. Si me voy, por ejemplo,
a lo que son las líneas de pedidos no facturadas. Por ejemplo, me aparece lo que es el típico formulario de Dynamics para la selección de registros. Pudiera seleccionarlos todos, pudiera seleccionarlos por tamaño, color, sitio, almacén, número de lote, es decir, cualquier cosa. Ya sabéis que esto es una de las principales características de Dynamics en este sentido, pero en el momento en que me lanza lo que es el informe, aquí solamente tengo dos líneas pendientes, pues aunque no lo esté viendo, realmente por detrás tengo Reporting Services, el generador de informes empresarial que está dentro de SQL Server. De hecho, es un servicio. Han cambiado todos, de hecho, solo se pueden hacer informes desde Reporting Services, con lo cual aprovecha toda esa potencia, todo ese sistema que ofrece la plataforma. Fijaros también, si yo me voy ahora a cualquiera de, en este caso, los hipervínculos, los links que hay dentro del propio informe, estos pudieran ir a su vez a otros informes o pudieran, ¿por qué no?, abrirnos, hecho un clic sobre esa cuenta del cliente, nos va a abrir la cuenta del cliente desde el informe. Con lo cual, fijaros que la navegabilidad está totalmente puesta al servicio del usuario que en este momento va a hacer uso del sistema. De informes ya os lo podéis imaginar, hay muchísimos, desde personalizados, desde a nivel de lo que serían los departamentos, hay multitud de ellos. Y la primera característica que os quería comentar es el hecho que por debajo tiene SQL Server. Veamos dentro del trabajo diario qué más pudiera sacar. Fijaros, por ejemplo, en lo que sería todo el tema de alertas. Es algo que no es nuevo de esta versión, sí que se ha mejorado, pero que realmente nos va a permitir obtener mucha información interesante. Podríamos irnos a cualquier cliente. Vamos a cogernos, por ejemplo, este de aquí. Le vamos a dar a editar. Y vamos a utilizar sobre cualquier campo. Podríamos hacerlo sobre cualquier campo. Fijaros además que podemos especificar dentro de cada agrupación aquellos valores que queremos ver sin necesidad de desplegar, como en este caso, pues por ejemplo, como está en referencia al crédito o la última factura. Pero fijaros, por ejemplo, en esta clasificación que tenemos para determinar el cliente si es A, B o C. Es una clasificación típica, muy sencilla, pero imaginar que en este sentido tiene el valor B, porque lo he dispuesto yo. Si hago botón derecho sobre este campo, pero repito, pudiera ser sobre cualquier campo de cualquier formulario dentro de Dynamics, pues si nos vamos a crear regla de alertas, nos aparecerá el formulario para generarla. En este sentido, fijaros, nos aparece el campo por defecto, pero pudiéramos utilizar cualquier campo del cliente. Pudiéramos decirle que nos avise, de hecho la alerta es para que nos avise si se ha creado, si ha cambiado, si se ha eliminado, si se ha establecido en un valor por defecto, pero para nosotros en este sentido, con que haya cambiado ya nos es suficiente. Podríamos hacerlo para todos los registros dentro de la empresa, es decir, para todos los clientes, solamente para este cliente en concreto, que es el que yo quiero, o para aquellos registros, para aquellos clientes que cumplan determinadas condiciones a partir del botón de seleccionar. Y dentro de este botón seleccionar, cualquier condición que haría que el cliente entrase dentro de esta categoría. Podríamos decirle que nos avise hasta una fecha final, o si no hubiese fecha final, avisar con una descripción, que nos avise a nosotros, a alguien en concreto, y con un elemento emergente. Si yo le doy a aceptar y le doy aquí a cerrar la lista de valores, en el momento en que yo le cambio y le pongo lo que es la A, cuando le doy aquí a cerrar, fijaros, ahora ya no tengo el típico de guardar directamente, lo tengo aquí en archivo, guardar, pero ya no aparece como el icono. Cuando le dé aquí a cerrar, me aparecerá lo que es una alerta, fijaros aquí abajo, como si fuese un pequeño mensaje de Outlook, donde me avisa de que me ha llegado lo que es un mensaje, pues en ese sentido de una forma muy visual nos aparecería. Mientras va procesando, si no luego lo forzaremos, porque esto es un proceso por lotes de hecho, donde va mirando todos aquellos cambios, alertas que se han ido generando, vamos a irnos a algo muy interesante y a la vez bastante espectacular respecto a lo que serían las alertas. Perdón, las pilas. Fijaros, si me voy a página principal, que es una de las características, y esto ya es el centro de roles, ¿de acuerdo? De hecho, lo estaba construyendo. Fijaros pues que tengo, esto es lo que vería el usuario cada vez que se conecta al sistema, a la aplicación. Todo lo que yo os enseño ahora también es vía web, ¿de acuerdo? Es decir, exactamente igual, también se puede operar. Fijaros cómo me ha puesto aquí el campo código ABC, ha cambiado.
me ha aparecido la alerta y fijaros, ya me está dando información. Me dice, mira, el campo código ABC del cliente en este caso, que tengo aquí arriba, que es el que había determinado, ¿ok? Pues ha cambiado, el valor anterior era un B y el valor actual es un A. En este sentido, pues puedo hacer lo que es el seguimiento de toda aquella información que me interesa ver si ha cambiado, si se ha creado, si se ha modificado, si se ha eliminado para cualquier campo dentro de lo que es el sistema, dentro de lo que es el RP. Esto ofrece de verdad unas posibilidades realmente asombrosas. Si doy aquí a ir a origen, no lo voy a hacer, pero me abriría directamente el formulario del cliente en la posición del campo que he cambiado. Bueno, como os comentaba, vamos a ver un poco lo del centro de roles. Ahora que hemos visto un poquitín, pues algunas de las características dentro del día a día más, de la operativa. Pero aquí en la página central, página principal, sí que tenemos lo que es una de las verdaderas joyas de lo que son las novedades dentro de Dynamics. Recordaros que Dynamics tiene más de 1000 nuevas mejoras desde un punto de vista más vertical a cada uno de los distintos departamentos, como pudiéramos ver aquí, pero muchas de ellas son horizontales, que hacen referencia a toda la empresa, independientemente del departamento. En este sentido, fijaros, por ejemplo, cómo lo va a hacer el centro de roles. Fijaros aquí, por ejemplo, que tengo lo que es una pila, donde, recordando aquellos viejos tiempos donde tenía dentro de la mesa, encima de la mesa, dos bandejas, una con el in y otro con el out, una con entradas y otra con salidas, pues ahí me voy a centrar en cuáles son mis quehaceres diarios, mis actividades diarias que yo necesito. Fijaros, yo le doy aquí ejemplo de pilas abiertas, ahora no es muy bueno el nombre, ahora haremos una desde cero, y entonces me aparecen pues cuáles son aquellas facturas, aquellos pedidos, aquellos que yo necesito revisar de alguna forma. Vamos a hacerlo, ¿de acuerdo? Para que veáis lo sencillo que es. Nos vamos a ir a proveedores y nos vamos a ir, por ejemplo, a pedidos de compra. Todos los pedidos de compra. Y fijaros, aquí ahora me aparecen todos. Pues tengo algunos que están aprobados. Inciso, aquí ahora que veis todo el tema de aprobados en revisión borrador, espectacular de verdad todas las mejoras que se han hecho en cuanto a lo que es el nivel de workflow o flujo del trabajo. No específicamente dentro de BI, pero sí que creo que merece la pena recalcarlo y que lo tengáis en cuenta. Pues fijaros, yo pudiera hacer ahora lo que sería un filtro de los de siempre y le digo, dime por ejemplo todos aquellos pedidos, le voy a cambiar el nombre del campo y le digo estado de la aprobación, todos aquellos que estén, por ejemplo, en borrador. Si yo le doy aquí directamente, me hace el filtro en el formulario de todos aquellos pedidos que están en borrador. Pero ¿no sería quizás también muy útil el hecho de quitar el filtro, volver a hacer el filtro, volver a hacer exactamente lo mismo y decirle que es lo mismo que yo quiero consultar? Vamos a ponerle el mismo campo, estado de aprobación, y ahora le vamos a decir que queremos lo que sería en borrador. Pero ahora no le vamos a dar a aceptar, simplemente vamos a modificar, le decimos guardar como pila. Pues le voy a poner un nombre, pedidos borrador, le voy a dar a aceptar, no necesito hacer nada más. ¿Y dónde me ha aparecido? Muchos ya lo estáis pensando, dentro de lo que es la página principal. Ahora únicamente necesito hacer lo que es un repintado, en gestionar pilas, ¿veis? Ya me aparece. Aquí me ha de aparecer ahora lo que es pedidos borrador. Tarda un poquito el repintado. De hecho, está volviendo a repintar todo lo que es el centro de roles. ¿De acuerdo? Fijaros de qué forma tan sencilla he creado una pila. De manera que esto es evidentemente a nivel de usuario. Y todo lo que comentemos y veamos será siempre con la coletilla y si tienes permisos. Pero el usuario aquí puede crearse su pantalla principal a partir de los roles que tenga para establecer, si quiere, pues un gráfico. Fijaros esto que tengo aquí son las alertas, lo que me ha aparecido antes. Tengo una serie de indicadores que veremos a continuación, una serie de gráficos, links, hipervínculos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es realmente muy sencillo de utilizar. Evidentemente, si me voy y hago un clic, veo que tengo 4 pedidos en borrador, pues directamente me va a la información que necesito mostrándolo con un único clic. Yo creo que en este sentido es muy interesante hacer uso de algo tan sencillo como habéis visto el concepto de la pila. Es fácil hacer esto
Del centro de roles, por supuesto, nos vamos aquí a personalizar esta página y de hecho es como si fuese un lienzo. Esto se lo puede hacer el usuario, siempre que tenga permisos. Esto es un lienzo donde el usuario puede crearse todas aquellas partes, estos son web parts, donde cada una de ellas va a contener el tipo de elemento que más le interese. Pudiéramos añadirlos, pudiéramos crearlos, añadir una web part. Y únicamente deberíamos decirle, fijaros la cantidad de cosas que pudiéramos imbuir, que pudiéramos introducir dentro de, evidentemente, este centro de roles. No lo he dicho antes, pero el centro de roles, como bien pensáis, va dentro también de lo que es la parte de SharePoint. Es el elemento que en este sentido se integra con el sistema. Pero pudiéramos aquí ponerle, pues por ejemplo, temas propios de Dynamics, como por ejemplo listas, como estábamos haciendo, conectores, informes, barras de herramientas. Pudiéramos, ¿por qué no?, introducir también parte de nuestra quehacer diario de Outlook, lo pudiéramos poner aquí dentro, pudiéramos poner formularios, pudiéramos poner imágenes, vídeos, cualquier cosa que de hecho se nos pudiese ocurrir. Bueno, ahora que hemos visto un poquitín, de acuerdo, cómo lo podría hacer el usuario, veamos cómo quedaría ya algo con un poquitín más de cara y ojos, de cara al quehacer diario de distintos roles, de distintas personas que se conectaran con el sistema. Yo voy a minimizar este, ¿de acuerdo? Y aquí fijaros que tengo una sesión de terminal para ver, en este caso he entrado como otro usuario, he entrado como lo que sería el responsable comercial, y en el momento en que me voy a página principal, me aparece el centro de roles específico para este usuario. Fijaros, donde tengo ya, he querido enseñaros este para que veáis un poco la cantidad de cosas que podemos introducir dentro de lo que es la vista principal en el momento en que se conecta. Tenemos una serie de indicadores, los famosos KPIs, que son indicadores claves de rendimiento o Key Performance Indicators, donde de alguna manera se establecen cuál es el valor actual de un concepto que yo quiero analizar. Aquí es a partir de oportunidades, temas de CRM, las ventas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el valor actual? ¿Cuál es el objetivo? Que pudiera ser, por ejemplo, a partir de presupuestos. ¿Cuál es el estado? En ese momento, evidentemente a partir de la comparación de los dos valores anteriores, y cuál es la tendencia. Evidentemente, el usuario únicamente tiene que darle al botón de agregar KPI. Fijaros, esto por debajo, aunque yo no lo esté viendo, tiene lo que es un cubo, que luego veremos. Me voy a ir a lo que es, por ejemplo, el cubo de CRM. ¿Y cuál es el indicador que quiero mostrar? Pues, por ejemplo, las ventas. Pudiera hacer temas de colores, de agrupaciones, etcétera, etcétera, etcétera. El periodo que quiero mostrar, etcétera, etcétera. Pero únicamente me interesa este y fijaros cómo voy a agregar aquí el KPI, en este caso, de las ventas. Fijaros, en este caso pues me aparece lo que es el valor con el objetivo y en este caso pues un poco cuál es la tendencia. Teníamos también, veíamos en aquella pirámide, si recordáis, todo el tema de GIS, sistemas de informaciones geográficas. Pues para muestra un botón, fijaros aquí, en este caso tengo lo que es el mapa de Estados Unidos con 3 colores. Ya podéis ver que me aparece en rojo, parece ser que las ventas no van muy bien en esos estados. En verde pues las cosas van un poco mejor y en ámbar pues un poco de aquella manera. O los típicos gráficos, pues por barras, circulares, o porque no aquí abajo, pues los links o las alertas que yo quiero ver en el momento en que me conecto. Pero no tendría mucha gracia si quedase ahí, si no pudiese, por ejemplo, combinar lo que son las distintas tecnologías. Fijaros, yo aquí tengo lo que es un gráfico que me muestra pues cuáles son los estados en los que se encuentran las distintas propuestas de cara a firmar con un cliente. Este es un pequeño gráfico que saca la información del módulo de CRM, de gestión empresarial de clientes. Estos no están definidos, el primero sería la primera toma de contacto, por ejemplo, el segundo pues un presupuesto, el tercero la segunda versión del presupuesto, la revisión, etcétera, etcétera. Pero fijaros, en el momento en que me pongo encima, automáticamente me aparece lo que es una mano, con lo cual yo si le doy, tengo por defecto vinculado a un informe de Reporting Services que me saca el detalle de esa información que yo quiero ver justo en ese momento. Yo decido ver ese valor, yo decido ver esa información. Todo esto, repito, también se podía hacer vía web. Entonces está yendo a buscar cuál es el total de clientes que están en ese estado y que por defecto me hacen el monto del total del que me aparecía en el gráfico.
Igual que antes, si pulsásemos sobre cualquiera de estos valores, nos iría a la ficha del cliente. Yo creo que realmente se ve de una forma un poquitín no, se ve sobremanera el potencial que podemos disponer de información. Permitirme cerrar esta sesión de terminal que me he conectado con un usuario. De hecho, la voy a cerrar. Y voy a conectarme con otro usuario para que veáis realmente desde cero el tema del centro de roles, como conectándome con otro usuario, la información que me aparece es la que se ha definido en ese momento para ese usuario. Fijaros, estoy en remoto, la velocidad no es nada mala. Me voy a conectar ahora como este usuario, que vendría a ser el financiero. Me abre la sesión de terminal, es decir, lo puedo hacer remoto, vía web también, repito, si nos da tiempo luego lo veremos para que veáis que es absolutamente calcado la funcionalidad. Vale, está entrando, de hecho. Y ahora voy a abrir lo que es Dynamics X 2012 para que veáis, de acuerdo, que este usuario dispone de otro perfil aparte de otros permisos. Vamos a entrar aquí dentro. Eso es un poco, de hecho, lo que hicimos en Unipersalud, ¿no? Teníamos lo que eran el perfil del médico, el perfil del administrativo, el perfil del consultador, el perfil del comercial, y cada uno de ellos pues necesitaba poder ver su información de cierta manera y con los perfiles correspondientes. Ahora, de hecho, está cargando, fijaros, nos está mostrando la información en tiempo real. Aquí tengo otra forma de ver la información, en este caso centrada a nivel financiero. Ya veréis que los indicadores así lo muestran. Tengo una serie de KPIs, aquí arriba a la izquierda. En este caso también de producción, un poco financieros. ¿Ok? Y fijaros, por ejemplo, algo muy interesante, lo que sería, por ejemplo, este pequeño gráfico que nos aparece aquí a la derecha, donde nos muestra por trimestres lo que es en rojo la facturación y en azul el coste de las unidades vendidas. Si mira el todo no me ha quedado claro, otra de las posibles características, en este caso también a partir de SharePoint con Performance Point Server, que es otra de las herramientas, pues podría hacer un clic, en este caso, y fijaros que me dice el importe total. Si le digo ya ahora que me muestre mediante un árbol de descomposición, lo que nos aparecería sería la manera en la que quiero yo analizar de nivel, quiero hacer un drill down, quiero bajar el nivel de detalle, justamente esos valores. Fijaros, me dice que el total es este, 225.000, y en el momento en que hago clic, yo decido cuál es el siguiente elemento de análisis. Quiero ver por fecha de vencimiento, por geográfico, por tema de almacén, por trabajador. Si le digo por ámbito geográfico, le voy a hacer, por ejemplo, por lo que sería país. En este caso son todos de Estados Unidos, pero ahora vuelvo otra vez yo a tener la oportunidad de ponerlo, por ejemplo, dentro del cliente, por ejemplo, por lo que sería el estado. Fijaros, llámese aquí Massachusetts, California, etcétera, etcétera, y pudiera bajar en cada uno de los valores, pues cualquiera de los que evidentemente esto se haya definido anteriormente. ¿Vale? Pues almacén, pues por ejemplo, en qué almacén ha ido. Creo que queda más que patente el hecho de que el usuario dispone de la información cuando la necesita, de la manera que la necesita, es capaz de ponerse su lienzo, su centro de roles de una forma muy fácil, muy sencilla, y no hemos visto nada más que una pequeña parte de todas las posibilidades. Fijaros aquí, por ejemplo, me lo muestra en forma de tabla dinámica y también pudiera yo, vía web o conectado mediante cliente, lo que es la información para su análisis. Creo que es del todo interesante. Bueno, hemos visto un poco lo que sería el centro de roles, que como veis, pues es muy sencillo, es muy espectacular, yo creo que hay que llamarlo por su nombre, es muy interesante, pero no solo de esto vive el ERP en cuanto a lo que es BI, no solo de esto vive lo que es Dynamics. Si me permitís, voy a cerrar esta sesión y voy a abrir ahora una pincelada técnica de lo que os comentaba antes del Visual Studio, ¿no? Cómo se integra realmente por debajo todo lo que es con SQL Server.
para a continuación enseñaros el proceso del análisis de un cubo. En este sentido, yo desde esta máquina voy a abrir lo que es Visual Studio, que es la plataforma que tiene Microsoft para cualquier desarrollo, también integrada evidentemente dentro de lo que es SQL Server, y yo voy a abrir desde aquí lo que sería dentro de Analysis Services, dentro de File, Open, me voy a coger la base de datos de Analysis Services, le vamos a decir que es el localhost, le voy a decir qué base de datos, que es Dynamics AX 2000, Dynamics AX, le doy a OK, ahora me lo va a abrir, y mientras tanto vamos a volver aquí abajo para comentar muy brevemente lo que habíamos visto de SQL Server. De hecho, fijaros, la gente de Microsoft en este sentido, la conectividad es total, dado que desde el propio Dynamics podemos hacer uso de cualquiera de las herramientas que tenemos de SQL Server. Hemos visto a modo de ejemplo Reporting Services para todo el tema de informes. Vamos a ver ahora todo lo que es el tema de Analysis Services para la creación de bases de datos multidimensionales. No hay una manera directa para Integration Services, es decir, esto es un poco lo que comentaba para el tema de hacer los proyectos de BI a partir de Datamars o Data Warehouses, ¿ok? Y la base de datos que viene a ser el servicio de toda la vida. Nos lo está acabando de abrir, es bastante grande esta base de datos, pero mientras tanto fijaros cómo si me voy ahora a lo que es Dynamics y me voy aquí a la parte inferior izquierda, Administración del Sistema, es desde aquí, desde donde yo voy a invocar, aquí veis Business Intelligence y tenemos Analysis Services y Reporting Services, lo que estábamos comentando. Es decir, desde aquí estableceremos el servidor, que no tendría por qué ser el mismo de la base de datos, típica, donde vamos a tener los servidores de análisis. Fijaros aquí como tenemos AX 2012, que es esta máquina, el nodo A, y la base de datos que es Dynamics AX. Desde aquí lo vamos a configurar y automáticamente de una forma totalmente transparente. Evidentemente, si queremos, podemos modificarlo. Si yo abro SQL Server ahora, el gestor de servicios, y me conecto con la base de datos multidimensional, Analysis Services, fijaros, esto no lo voy a hacer ahora el proceso, pero se ha generado desde el propio ERP, desde el propio Dynamics, a partir de una serie de bases de datos predeterminadas, y fijaros aquí en bases de datos Dynamics AX, aquí como tenemos un montón de cubos y un montón, por ejemplo, de roles. Fijaros, ya por defecto me aparecen todas una serie de roles predeterminados para utilizarlos dentro de los cubos con el ERP. Si os fijáis, ahora estoy dentro de lo que es el entorno de programación. Si nos vamos, por ejemplo, al cubo de ventas, pues todo esto me lo ha generado automáticamente el sistema, el ERP. Se le puede establecer lo que es el script. Y fijaros, por ejemplo, si me voy a mostrar un poquitín. Estas son todas las tablas del ERP que está utilizando. Esto ahora mismo quizás parece más un circuito integrado, ¿no? Pero bueno, es lo que comentaba respecto al hecho de en algunas ocasiones es necesario hacer lo que es un datamar, que vendría a ser un repositorio, una base de datos intermedia desde la cual analizar todo esto. ¿Por qué os enseño esto? Primero para que veáis la integración y segundo para todo el tema de los KPIs, que recordáis veíamos desde, en este caso este cubo no tiene, pero aquello que veíamos desde el centro de errores los crearíamos desde aquí, si no nos los ha creado Dynamics, podemos utilizar los que queramos, evidentemente, pero los pudiéramos subir luego para verlos dentro de lo que es el centro de errores. ¿Veis? Voy enseñando distintas pinceladas porque creo que en este sentido es interesante y uno de los objetivos que os comentaba al principio es poner de manifiesto la integración y la facilidad con la que se puede realizar. Bueno, pues veamos, siguiendo con la presentación, que la tenemos aquí. Esto es lo que os comentaba, ¿no? Dentro de Dynamics AX 2012, pues los gráficos, los indicadores, las listas de barras, los sistemas de información geográfica, los que están vinculados uno contra otros informes, etcétera, etcétera, pues esto es una pequeña muestra de todo lo que pudiéramos poner en el centro de roles. No lo he comentado con anterioridad, pero cada uno de estos gráficos o de estos elementos pudieran hacer referencia a un
departamento distinto, con lo cual, aunque no es un cuadro de mandos puro, un Executive Information System, sí que empieza en este sentido a parecerse bastante. El propio RP ya, como veis, pues nos permite la experiencia de usuario de autoservicio. Yo creo que esta es la clave para Business Intelligence y presentación de la información, con temas de notificaciones y alertas también vinculado al tema del workflow, de flujos de trabajo. Toda la seguridad, evidentemente, está integrada. Y lo que os comentaba, acceso a lo que se necesita, cuándo se necesita y cómo se necesita. Y esta justamente os la quería comentar porque esta diapositiva es de Microsoft, pero es un poco la definición que teníamos al principio de la Business Intelligence. Disponer de la información cuando la necesitamos, cómo la necesitamos y de la manera que la necesitamos. Bueno, esta es la demo de los centros de roles, las he juntado, ya la hemos visto. Y veamos un poco el tema de los cubos. Vamos a volvernos a conectar. Aquí arriba, este lo voy a cerrar. De hecho, este lo vamos a minimizar. Y ahora voy a abrir lo que es el Excel 2010. Excel 2010 por sí solo, y esta es un poco la parte que ahora vamos a ver, es la herramienta usuario por defecto que nos proporciona Microsoft. En este sentido, Microsoft es consciente de que es una herramienta muy extendida para analizar todo lo que serían las bases de datos multidimensionales. Yo estoy seguro que muchos de vosotros ya lo conocéis, en este sentido vamos a hacerlo un poquitín más rápido, pero fijaros, directamente, en este caso sin entrar dentro de lo que es AX 2012, pero evidentemente como parte de la solución que ofrece, nos vamos a conectar aquí a otros análisis, servicios de análisis. Veis aquí aparece como un informe como con un cubo. Le vamos a decir contra qué servidor, en este caso está en local, ahora me va a comprobar todo el tema de seguridad. Y fijaros la base de datos que me aparece con los cubos que me aparecían anteriormente. Fijaros, los hemos visto desde el RP, desde el propio Dynamics, desde también lo que es el Analysis Services. Solamente hacer un pequeño informe para aquellos que no conozcáis las bondades de las bases de datos multidimensionales. Aquí me está pidiendo si quiero guardar la conexión, le digo que sí. Y muchos de vosotros pensaréis, pero es que un cubo es una tabla dinámica. Pudiera ser, pero hay muchas cosas que podemos hacer desde lo que son los cubos que la tabla dinámica no soporta. No son muchas, pero sí algunas. En cualquier caso, para la mayoría de lo que vamos a utilizar en el día a día, no es suficiente. De hecho, aunque no es técnicamente el mismo componente, lo que hace Excel es utilizar el servicio de tablas dinámicas para acceder y explotar la información contenida en un cubo, que en sí misma es una base de datos un poco específica. Bueno, para el ejemplo nos vamos a coger, por ejemplo, es un cubo de ventas. Fijaros la ingente cantidad de formas en las que puedo analizar la información. Me voy a coger, por ejemplo, cuál es el total el total de las facturas por los clientes. Me voy a ir, por ejemplo, a lo que serían las semanas. Fijaros, esto ya se ha definido. Me voy a ir aquí a otros campos y me voy a ir aquí a la semana. Automáticamente, no, esta justo no era la que yo quería, disculpar. Morpheus. Vamos a cogernos semana del año, independientemente, ¿de acuerdo? Aquí tendría las 52, 53. Fijaros. Pudiera ahora, ¿por qué no?, ponerle, por hacer algo curioso, algo diferente, ponerle el día en el que se ha hecho la factura, a partir de la fecha de la factura, y le vamos a coger, por ejemplo, el día de la semana. Aquí vamos a entender que el día 1 es lunes, ¿ok? Y más que, este era un poco también el objetivo que quería transmitiros. En lugar de empezar a hacer gráficos asombrosos, etcétera, etcétera, lo que quería enseñaros desde este punto de vista es la simplicidad, la facilidad. Ahora pudiéramos cogernos todos los datos que tenemos aquí. Vamos a bajar hasta este de aquí. Y ahora, ¿por qué no?, pudiera utilizar todas las características del propio Excel. Fijaros el formato condicional, qué forma tan rápida nos va a decir de una forma muy visual en qué semanas, en este caso, los viernes es cuando más estoy facturando.
Todo esto es dinámico, evidentemente, pero pudiéramos, ¿por qué no?, utilizar las propias características del Excel 2010. Por ejemplo, por país. Si nos vamos a insertar lo que sería una segmentación, esto es algo de Excel, pero que aprovechamos a partir de un cubo de AX 2012, pues fijaros, le vamos a decir cómo queremos ver la información. Nos vamos a coger por el country. Solamente con el country region ya es suficiente. Nos aparece aquí esta especie de indicador, esto se llama un segmento, es propio del Excel. Se me ha ido a home esto. Está pintando ahora. Ni qué decir tiene de que yo pudiera guardar cualquier informe que haga desde Excel y automáticamente cuando lo vuelva a abrir los datos se me actualizan. No tengo que volver a hacer este informe N veces, por ejemplo, por cada mes, ni muchísimo menos. Lo hago una vez y me olvido de tener que volver a realizarlo. ¿Ok? Fijaros, en este sentido me aparecen lo que son los distintos valores de los países. ¿De acuerdo? Aquí vemos Austria, Canadá, China, Alemania, Dinamarca, etcétera, etcétera. Y como ya podéis suponer, fijaros de qué forma tan sencilla, tan fácil, si yo hago un clic, por ejemplo, a ver, que lo he repintado, un segundo. Vale. Si yo digo, por ejemplo, que quiero ver los datos de Estados Unidos solamente, fijaros que se han actualizado. Si le digo que únicamente los de Dinamarca o los de Dinamarca con Austria, estoy pulsando la tecla del control, cómo se van acumulando los distintos valores. No solo esto, sino que yo pudiera hacer, quitando, en este caso, el segmento, le digo para la primera semana, selecciono los valores, vamos a cogerlos, hasta la 52, 53, y le digo insertar, gráfico, vamos a ponerle, por ejemplo, esta de aquí de barras. Fijaros de qué forma tan sencilla, por hacer un informe algo diferente, no solo el de ventas, por ámbito, etcétera, etcétera, como ponerlo a nivel de semana. Sí tengo aquí lo que es este gráfico que se va actualizando, evidentemente. Cada vez que yo abra este Excel, no deja de ser un Excel con una conexión a un cubo, si yo guardo este Excel y luego lo vuelvo a abrir como comentaba, la información se actualiza automáticamente. Fijaros de qué forma tan sencilla este complemento, aparte de todo lo que hemos visto ya con anterioridad, podemos explotar, podemos ver, podemos analizar teniendo la información a un solo clic. Yo creo que en este sentido es muy, muy interesante todo lo que nos permite hacer. Vamos a volver con la presentación. Tercera parte, vamos un poco justos de tiempo, dejarme solo 10 minutos más, porque no quisiese dejar de pasar la oportunidad para dos complementos que complementan, valga la redundancia, las características de, en este caso, Microsoft con el tema de la Business Intelligence. Esto lo vamos a hacer en local. Fijaros, me voy a abrir lo que es el Excel, vamos a ver el Power Pivot. Esto es un tema de lo que vendrá después. Y en el momento en que abro Excel 2010, fijaros, me aparece un nuevo botón que es Power Pivot, que vais a ver de qué forma tan rápida, tan sencilla, en 3 minutos de reloj voy a ser capaz de hacerme, vamos a decirle cubos también, aunque no son solamente cubos. Le doy al botón de Power Pivot, me aparece... De hecho, no me he cerrado el Excel, me aparece dentro del Excel la hoja de Power Pivot. Pudiera yo conectarme contra cualquier origen de datos, a partir de SQL Server, de Access, de cubos ya previamente realizados o de otros Power Pivots, desde formatos de texto, desde otros orígenes de datos. Es decir, primera característica, me puedo conectar a cualquier sitio. Pero para este ejemplo, ¿dónde me voy a conectar yo? Evidentemente, a una base de datos de Dynamics AX 2012. ¿Dónde? La tengo en local y es AX Demos. Le doy a siguiente, me va a preguntar contra qué tablas voy a ir a buscar esos datos, porque lo que tengo son datos, no es información. Power Pivot me va a permitir convertirlos y fijaros la ingente cantidad de tablas que tengo en el sistema, cerca de 1500. Pero yo me voy a centrar únicamente en 3 de ellas.
me voy a coger la tabla de clientes, la de transacciones de clientes y transacciones abiertas de clientes. Fijaros lo poco que vamos a tardar en hacernos un cubo, entre comillas, de la cartera de clientes. Le vamos a poner aquí un nombre algo más descriptivo, transacciones clientes, y estas que son las transacciones abiertas de clientes, transacciones abiertas clientes. Esto solamente lo debemos realizar una vez, porque en el momento en que le damos a finalizar, el sistema se va a ir a buscar a esas tres salas, evidentemente si tengo permisos, me las va a recuperar. Fijaros, para la primera de clientes tengo unos 6.000 clientes. Para transacciones de clientes, yo aquí no le he puesto demasiados para este pequeño ejemplo, tiene unas 6.000. He hecho pruebas con tablas de millones de datos. Va a salir aquí un está bien. Sí, diría que sí. ¿Vale? Y fijaros, en este sentido, cómo me ha cogido lo que serían 160.000 registros y unas cerca de 2.000 transacciones abiertas de clientes. Pero esto solamente lo debemos realizar una vez, porque en el momento en que le doy a cerrar, me abre lo que sería una hoja de Excel para cada una de las tablas, con todos los valores. Fijaros, en transacciones de clientes tengo 160.000 y fijaros cómo puedo bajar casi en tiempo real por cada una de ellas. Esto yo lo he hecho con tablas que tienen millones de registros y de verdad que la gestión que hace en memoria de los datos es francamente interesante. Bueno, fijaros, me voy a ir a la última de las columnas y en este sentido yo quiero añadir una nueva columna porque es un valor que no tengo en la tabla, luego veréis por qué. Por ejemplo, me voy a coger el mes y yo quisiera saber el mes de esa fecha y ahora puedo utilizar cualquiera de las funcionalidades y fórmulas que tengo de Excel. Por ejemplo, le digo que es el mes y ahora con toda la tecnología de IntelliSense, transacciones clientes, y le digo, devuélveme mediante una fórmula lo que sería la fecha de esa transacción. Automáticamente él ya me la ha mostrado, ya me lo ha rellenado para las 160.000 y si me permitís muy rápido para lo que sería el año. De forma análoga vamos a ir a buscarnos lo que es el año, el year, transacciones, clientes, también para lo que sería el año. Más a nivel técnico, algunos de vosotros seguro que conocéis lo que es MDX, que es el lenguaje de consulta para bases de datos multidimensionales, lo que es el SQL para las relacionales. Pues como eso es algo un poco arduo, en este sentido Microsoft ha hecho también un esfuerzo pensando en todos los que somos técnicos para proporcionarnos lo que es el DAX, que es el Dynamics Expressions, que viene a ser el lenguaje de consultas para bases de datos multidimensionales desde Power Pivot. No necesitamos nada más. Yo porque me he dado por coger y ponerle los dos valores, pero fijaros si yo ahora le decimos en Pivot Table, puedo ir a hacer una tabla dinámica, vais a ver que se parece mucho a un cubo, un gráfico dinámico o cualquier combinación. Nos abre lo que sería la hoja de Power Pivot, le vamos a decir que nos diga las transacciones de clientes con el importe, le vamos a decir que nos lo muestre, por ejemplo, por mes. Yo le voy a poner aquí el mes. ¿Sí? A ver que está repintando. Ahí no, perdón. Suma del importe no. Aquí el mes. Arriba a la derecha. Le doy a buscar. Y fijaros, el mes y el año son dos columnas que yo pudiera utilizar. Pudiéramos poner el mes aquí y pudiéramos poner el año aquí. Con lo cual ya me está diciendo de una forma visual, muy parecido a como lo hacía con los cubos, pues cómo tengo la cartera de clientes por año y por mes. Fijaros qué curioso, qué fácil, tan sencillo, también volver a poder utilizar todas las características que tengo del propio Excel. Pero no nos vamos a quedar aquí, porque pudiéramos, ¿por qué no?, insertar un nuevo pequeño gráfico. Si nos vamos a el menú insertar a línea, podemos decirle, a partir de una serie de valores con eje temporal, cómo nos ha de aparecer la información. Fijaros, esto es nuevo de Excel, pero lo aprovechamos dentro de Power Pivot, lo aprovechamos dentro de Excel, lo aprovechamos dentro de Dynamics AX 2012, porque los datos nos los ha proporcionado el RP. En una única celda nos aparece la información correspondiente a lo que sería la forma en la que ha ido la información en cada uno de los meses. Pero no nos quedemos aquí, solamente para acabar, igual que habíamos hecho antes,
Si cogemos y le decimos, por ejemplo, el modo de pago, esto lo tenemos en clientes, en transacciones, en... Esto está, ahora no recuerdo el nombre, en clientes, por ejemplo. Hay muchos campos en este sentido. Grupo de clientes, por ejemplo, pues fijaros de qué forma tan sencilla pudiéramos hacerlo para todos los clientes o para uno en concreto. Para los clientes internacionales, para los nacionales, para los de deuda nacional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Evidentemente también pudiéramos hacer uso de lo que sería un pequeño gráfico para ver la información cómo ha ido evolucionando. ¿Ok? Fijaros que en menos de 3 minutos, y porque he estado explicando una serie de cosas, pues podemos realizarnos accediendo directamente a los datos, como en este sentido con Power Pivot podemos utilizarlo. Recordaros de que desde IFR ya tenemos más de 15 plantillas asociadas de Power Pivot asociadas a las necesidades por departamentos, como pudieran ser lo que es facturación, contabilidad, analítica de costes, inventario o gestión de proyectos. ¿De acuerdo? Aquí vemos algunas de las cosas que pudiéramos hacer con Power Pivot, ¿ok? Que ya veis que esto, recuerdo, se hace una vez y automáticamente, en este sentido, nos dispondría la información muy actualizada al momento y rápidamente. Por último, nos pasamos 3 minutos del tiempo. No quisiese dejar la oportunidad de enseñaros un complemento que hemos puesto ya en algunos clientes. En Unipresalud ya estamos empezando a trabajar también en este sentido, en cuanto a lo que es la minería de datos. Muy brevemente, la minería de datos, a partir del complemento que os voy a enseñar, no es, en este sentido, algo que pudiera hacerse directamente desde Dynamics X 2012, pero que sí los datos los vamos a utilizar a partir del RP. Yo creo que lo más fácil es hacerlo a partir de un ejemplo. Vamos a abrir lo que es el Excel. Vamos a cerrar estos de aquí. Le decimos que no lo queremos guardar. Vale, archivo, nuevo. Vale. Nos vamos a ir a buscar un pequeño conjunto de datos que tengo yo preparado, datos de muestra. Y fijaros cómo me ha aparecido aquí, dentro del propio Excel, un complemento que se llama minería de datos. ¿Dónde está esto? ¿Está en Excel? No exactamente. Este es el complemento que nos ofrece Microsoft para visualizar aquellos componentes que hayamos realizado dentro de SQL Server. Recordar que los cubos los hacíamos desde el servicio de Analysis Services, pues no solamente podíamos hacer cubos, sino también temas de minería de datos. La minería de datos es, por decirlo en una frase de Wikipedia, si me permitís, pues buscar patrones ocultos de información en los datos. Correlaciones, relaciones que de otra forma ni con cubos pudiera ver. Permitidme hacer 2 ejemplos solamente para que veáis de manifiesto un poco ya a lo que estamos ofreciendo a algunos de nuestros clientes desde IFR. Temas, por ejemplo, de lo que serían las famosas previsiones. Esto lo hace a partir de algoritmos implementados que se conectan con SQL Server, y si le decimos, por ejemplo, pronóstico, yo lo voy a hacer ahora a partir de lo que es el asistente, no toco ningún parámetro. Esto, para hacerlo realmente hay que hacerlo bien desde un conjunto de datos preparado de Data Warehouse o Tamar en SQL Server, pero fijaros cómo ya aparece pues cuál sería la previsión prevista a partir de los datos que tenía en el sistema. La línea punteada, en este sentido, pues es datos reales, históricos, que me proporciona el RP, y lo que serían el punteado a partir de los parámetros, que ahora lo hemos dejado todo por defecto, cuál sería la previsión de ventas para Europa, Norteamérica y Pacífico. No solo este algoritmo, hay multitud de ellos, hay cerca de 8 dentro de SQL Server. Fijaros, yo tengo aquí 10.000 registros, de ejemplo, donde tengo el identificador del cliente, estos los he sacado de la base de datos, el estado civil, el género, los ingresos, el número de hijos, el nivel de educación, la ocupación, si tiene una hipoteca, el número de coches de los cuales dispone, la distancia que conduce o a la que tiene el trabajo desde casa, la región, la edad y si me compró en el último año. Fijaros a partir de 2 ejemplos muy sencillos, utilizando un algoritmo de árboles de decisión, cómo determinar, lo vamos a hacer a partir del asistente, cómo incide cada una de las columnas que tengo en mi sistema
sobre la que quiero ver realmente maximizar. En este caso, si hay alguna correlación para que me comprase o no el último año. Vamos a ponerle en este caso lo que sean, por ejemplo, los coches y el número de hijos. Si lo doy a siguiente, fijaros que he cogido solamente 2 columnas. A partir del algoritmo de árboles de decisión, y no quisiese que nadie se llevase a engaño, esto hay que trabajarlo un poquitín siempre con el cliente, pues me aparece cómo va la correspondencia respecto a los clientes. Fijaros, para todos los clientes hay cerca del 90% que no me han comprado el último año y que sí me han comprado aproximadamente un 10%. En el siguiente nivel, él ha conseguido el sistema, el algoritmo de minería de datos, determinar que es el número de coches lo que determina, fijaros que los valores, la parte que está en rojo no es la misma en cada caso, y es más, cuando son 0 coches, ha podido diferenciar entre los que no tienen 3 hijos y los que tienen 3 hijos. Evidentemente se le puede dar la vuelta a esto y mirar de hacer ofertas, comunicados, acciones comerciales específicas para todos aquellos clientes que están dentro del sector, dentro del ámbito que me interesa. Pero claro, me quedaría mi duda si yo realmente cojo y lanzamos lo que es el proceso, no solamente para esos, sino para todas las columnas. Vamos a ver si nos aparecen. Estos son 10.000 registros, no son muchos. De hecho, hay que hacer previamente un proceso de limpiado, de exploración, de lo que se llaman datos de muestra dentro del modelado. Y fijaros qué curioso, qué interesante cómo nos lo va a mostrar. En el primer nivel él ha detectado que no es el número de coches, sino que es la edad. Si es más o grande o igual que 67, fijaros qué poquitos me compraron en correspondencia, en contraposición a los que estaban entre 32 y 39. Si me bajo al segundo nivel, fijaros que el segundo elemento determinante es si no tienen coches o tienen diferente de 0 coches, ¿ok? Fijaros la parte en rojo cómo me va cambiando. Y es más, fijaros aún en lo interesante que es que el número de coches no es determinante cuando es la edad entre 39 y 67 años. Podemos ir bajando de distintos niveles y en ese sentido ver cuál es la correspondencia, cuál es la red de dependencias que hace que sea más determinante conocer más a mi cliente. ¿De acuerdo? Solamente quería mostraros de alguna forma, tiene multitud de ejemplos, de posibilidades, todo el tema de minería de datos, quizás no es tan conocido, tan expuesto y trabajado dentro de las empresas como pudieran ser los famosos informes o los cubos, pero sí que es algo que realmente se pueden hacer proyectos muy interesantes, muy válidos y perfectamente orientados a lo que es temas como el comercial, temas a riesgos, a temas de morosidad tan en boga ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, me he pasado un poquitín de lo que es el tiempo, pero he ido un poco rápido en algunos aspectos, pero creo que era un poco también el objetivo de la presentación, el enseñaros un poquitín qué es lo que ofrece lo que es el sistema, tanto técnicamente, visualmente y las características que están horizontalmente dentro de lo que es la empresa. Y en este sentido, pues bueno, esta ha sido la presentación y os invito a cualquier pregunta que tengáis en ese sentido a hablar sobre el tema. Marina, ¿estás por ahí? Estoy aquí. Muchísimas gracias, Julio, por tu ponencia y bueno, como bien decías, empezamos ya el momento de las preguntas. Animaros a todos los asistentes pues a solucionar las dudas que tengáis y aprovechar la presencia esta tarde con nosotros de Julio. Os recuerdo cómo podéis formular las preguntas. Lo podéis hacer vía voz IP, clicando en el botón Raise Hand, que es el que tiene una mano dibujada, y si optáis por esta vía yo os voy a abrir el micrófono para que formuléis las preguntas de viva voz, o si lo preferís, si os es más cómodo, pues las podéis escribir en la casilla Questions y yo las voy a trasladar a nuestro ponente de hoy. Animaros mucho pues a formular estas preguntas. Vamos un poco justos de tiempo, intentaremos pues de ir lo más rápido posible, o sea que si tenéis alguna pregunta, por favor, lanzadla ya. Bueno, Julio, yo sí que te voy a hacer una pregunta. A ver, durante la ponencia has hablado del concepto de Data Warehouse. ¿Qué implica dentro de un proyecto de BI realizar, pues eso, un Data Warehouse?
Es una buena pregunta, Marina, porque en este sentido quisiera corresponderla con un poco la primera parte de la presentación, donde indicaba un poco qué es el concepto de BI, ¿no? Ya hacía referencia a que el tema de BI no es únicamente los famosos cubos o los informes o las tecnologías que hemos visto y que realmente en este sentido Dynamics pone de manifiesto al alcance de los usuarios, ¿no? Realmente el concepto de Data Mart y Data Warehouse viene a ser tener una base de datos donde tengamos la información, los datos que nos puede generar, en este caso Dynamics, preparados, sumarizados, totalizados, preparados para el análisis. Si recordáis, dentro de SQL Server, cuando se enseñaba aquel circuito impreso que le comentaba, realmente esas son todas las tablas que utiliza del RP para montar, por ejemplo, lo que sería un cubo. Pero poniendo, por ejemplo, el tema de Unipresalud como ejemplo, allí tuvimos que realizar lo que es un datamar, que es, como comento, el datamar está más orientado a lo que es dar respuesta a un concepto en concreto, que puede ser de un departamento o no, y el data warehouse es más a nivel empresarial. Pero, por ejemplo, con el tema del datamar, dentro de lo que sería Unipresalud para el tema de los exámenes realizados, pues tuvimos que montar un pequeño datamar, una pequeña base de datos, porque la información que se necesitaba analizar correspondía o provenía de diversos módulos y de un montón de tablas. Manejar eso en ese sentido hubiese sido bastante complicado, con lo cual realmente lo que hacemos es preparar la información para luego analizarla. Eso también forma parte de lo que es el proyecto de BI. Y si me permites, Marina, en ese sentido quisiese comentar que realmente, dependiendo de las necesidades del cliente, en muchas ocasiones hay que realizarlo y luego es independiente de la manera en la que se explote esa información. Bien por minería de datos, bien por un cubo, bien por reporting services, por los árboles de descomposición, por las pilas, por cualquier cosa que necesitemos. Tenemos ya las primeras preguntas por parte de los asistentes. Son preguntas de Manel Larroya, a quien queremos agradecer pues que esté participando en esta ronda. Te voy a lanzar la primera, Julio. Dice Manel, ¿los reporting estándar de AX 2012 son multiempresa? ¿Cómo trata los importes en diferentes monedas? Bien, en este sentido, hola Manel, tengo el gusto de conocerlo. Pues los informes, si he entendido tu pregunta, funcionan exactamente igual que las distintas versiones. Es a nivel de lo que es la empresa, aunque se definan para cada una de las empresas. Sí que es cierto que se pueden sacar algunos informes multiempresa. Pero por defecto en la que nos encontremos y realicemos lo que es el desarrollo, pudiéramos utilizar lo que es el campo del Data ID, de lo que es el código de empresa, para mostrarlo. A nivel de lo que es el tema de las divisas, pues exactamente igual. En este sentido, al menos hasta donde yo conozco, no ha afectado a lo que es el tema del concepto de empresa. Sí que es cierto que dentro de X 2012 hay una novedad muy interesante, que es el tema de las multiempresas, entidades jurídicas, etcétera, etcétera, pero a nivel de los informes no me consta que haya cambios en el sentido de la manera en la que afecta al cálculo de los informes. Perfecto, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta también de Manel. Dice, ¿el Power Pivot y Data Mining son estándar de Excel o son herramientas estándar? Buena pregunta. Tanto el Power Pivot, no lo había comentado, solamente funciona con Excel 2010. Esto es un punto a tener en cuenta. Entonces, es un complemento que ha sacado Microsoft. Y en este sentido, como comentaba, puede acceder a cualquier origen de datos. Es decir, cualquiera de vosotros lo podéis bajar y podéis comenzar a jugar con vuestros datos. El tema de la minería de datos ya es un poquitín más peliagudo porque, aunque también es complemento, en este caso desarrollado por Microsoft, si tú te lo bajas y lo instalas directamente en Excel 2007, que también es válido, o en Excel 2010, como yo os lo he enseñado, pues no te va a funcionar porque yo no lo he enseñado, pero necesitas configurarlo contra un servidor de SQL Server. En este sentido, hay varios complementos de minería de datos, dependiendo de si tienes SQL Server 2005 o SQL Server 2007. De manera que tienes que bajar el que corresponda con la versión de Excel. También hay el tema de 32 64 bits, como en Power Pivot, y a partir de ahí hacer la conexión
y comenzar a trabajar. Aprovecho para comentar que no quisiese que llevase a confusión lo que he enseñado del tema de minería de datos, porque es algo realmente muy potente, muy interesante y que ofrece grandes posibilidades. Quiero decir con esto de que realmente un proyecto de BI centrado en lo que es minería de datos, en primer lugar debería haber un datamar o data warehouse por detrás, es decir, los datos primero hay que prepararlos, y segundo es realmente desde el propio SQL Server, desde el Visual Studio, como os había enseñado en aquel circuito impreso, desde donde se hace lo que es el modelo de minería de datos. Ese modelo pasa por preparar los datos a partir del datamar, de hacer una limpieza, de hacer una previa alimentación al sistema, de hacer correcciones, etcétera, etcétera. ¿Qué papel jugaría entonces Excel? Pues un poco la correspondencia, aparte de que puedes empezar a hacer alguna cosita, pues vendría a ser el visor que ha proporcionado, en este caso, Microsoft, para aquellos elementos de minería que ha realizado con Analysis Services, de la misma manera que ha mostrado lo que es las tablas dinámicas para acceder a los cubos también hechos desde Analysis Services. Es decir, hasta que no teníamos todo el tema del complemento de minería de datos, aunque hicieses lo que son los modelos de minería en Analysis Services, no podías explotarlos desde Excel. Yo creo que en este sentido es un hurra, si me permitís, por Microsoft, porque ha permitido de que pudiéramos explotar desde la herramienta de Excel que todos conocemos cosas tan interesantes como el tema de minería. Tenemos una pregunta en esta ocasión de Wilson Montaño. Dice, ¿el proceso es igual si mis bases de datos están en Fox Pro 9? Hola Wilson, buenas tardes. Hasta donde yo sé, no he montado, yo al menos personalmente no conozco en IFR si se ha montado lo que es, si la pregunta es dentro de Dynamics X 2012 con FoxPro. Yo solamente lo he utilizado o la experiencia que tenemos principalmente es con SQL Server. Ahora bien, si la pregunta va en el camino o encaminada a realizar, por ejemplo, temas del Power Pivot con FoxPro, sí, lo puedes hacer. Claro, todo el tema de centro de roles y ya específico, supongo que se podría llegar a montar, pero no lo sé, no te lo sabría decir con exactitud. Te invito a que me envíes un correo y te lo mire y comentamos. Bueno, pues también muchas gracias a Wilson Montaño por la participación. En todo caso, no sé si nos podías indicar tu correo para que Wilson te haga llegar esta pregunta que comentabas, Sí, Julio. Sí, sin ningún tipo de problema. Mirad, mi correo es julioig. Ya os digo que lo mío no tiene nombre porque me llamo Julio Iglesias. Entonces Julio, las dos primeras letras del apellido, I de Italia, G de Gerona, es julioig@ifr.es. Bueno, pues muchas gracias. Con esta pregunta iríamos ya cerrando esta sesión de hoy. Son las 5:20, nos pasamos bastante de la hora. Agradecerte muchísimo, Julio, esta sesión, una sesión muy didáctica. Se nota que tienes experiencia en la materia. Y pues nada, hasta la próxima. Pues nada, un saludo a ti Marina, un saludo a todos los asistentes, volveros a reiterar mis agradecimientos por haber podido coger 1h20 de vuestras apretadas agendas. Tenéis mi correo y en este sentido cualquier duda, consulta o pregunta que tengáis al respecto, muy gustosamente os atenderé. Muchísimas gracias. Bueno, y también pues aprovecho también para dar las gracias a los asistentes y recordarles que esta sesión está siendo grabada y que lo vamos a publicar próximamente en demosdesoftware.com, nuestro repositorio de webinars, donde vais a poder recuperar el contenido y ver que está clasificado en capítulos, de forma que podáis encontrar rápidamente lo que más os interesa. Por otro lado, también, como siempre, lo vamos a publicar en nuestro canal de YouTube, videosit.com, todo con letras. También deciros que si queréis ver qué webinars estamos preparando para las próximas semanas, lo podéis consultar en tecnowebinars.com. Con esto nos